Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El atraso educativo en Honduras es palpable y lo demuestran los índices de varias organizaciones que posicionan a la nación centroamericana como una de las que menos avances ha experimentado. Al contrario, la pandemia de la COVID-19 y los fenómenos naturales provocaron un terrible retroceso, el cual por los momentos no parece revertirse, explican varios analistas. Un informe presentado en 2022 por la Asociación para una Sociedad Más Justa detalla que en 2021 más de 1.146.000 niños, niñas y jóvenes estaban fuera de educación y en todos los niveles la cobertura es menor al 50%. El ASJ expone que prebásica cubre el 25%, básica un 42%, media 28% y superior 17%. Además revelan que en Honduras cada día casi 500 niños, niñas y jóvenes abandonan el sistema educativo. El Instituto Nacional de Estadísticas registró que en el 2022 unos 498.000 niños no formaron parte del sistema educativo. De los 2.298.000 menores entre 5 a 17 años, la matrícula solo refleja 1.8 millones de estudiantes inscritos. Todo ello se suma al deseo de aproximadamente 1,5 millones de jóvenes que en sus planes está migrar. Sin embargo, una importante cantidad termina en las maras y pandillas. El Banco Mundial expuso un documento en el que señala que el porcentaje de ninis en Honduras alcanzaría el 25% de los jóvenes. El informe refleja que los ninis no confían en los beneficios de ir a la escuela y justifican su ausencia en las aulas de clases debido a las necesidades económicas de su hogar, además de otros factores como la violencia. Debido a esta serie de problemas, varias instituciones públicas se propusieron cambiar este panorama nada alentador mediante la declaratoria para la refundación de la educación en Honduras, que se propone reestructurar el modelo educativo incrementando el financiamiento estatal para que se dé un crecimiento en la cobertura con calidad de la educación gratuita y que tenga el acompañamiento de la cooperación internacional, organizaciones populares, comunitarias y no gubernamentales. Asimismo, buscan atender las prioridades de cobertura de calidad en la educación infantil durante 10 años, así como la formación técnica profesional en todos los niveles, además de diseñar un nuevo sistema docente que permita la formación permanente y la dignificación de la carrera docente desde la educación prebásica hasta la superior y educación no formal. La firma la suscribieron la Secretaría de Educación, Planificación Estratégica, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, el INFOP, Comisión de Educación del Congreso Nacional, entre otras. Buenos días, gracias. Hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Yo estaba leyendo un editorial de Carlos Flores esta mañana, es presidente del país, hoy es 19 de octubre del 2022, que habla precisamente de la educación y cuenta la historia de alguien en Suecia que se sube en un bus y siempre hay un lugar vacío. Entonces que un latino llegó y le preguntó a una sueca, eso fue en Estocolmo, ¿y por qué nadie se sienta ahí? No, le dice, eso está para personas que no andan dinero, que no tienen la tarjeta con qué pagar, o no andan dinero porque no andan efectivo. Y si uno se quiere sentar ahí, le dice el latino, no, nadie se sentaría ahí. Entonces el latino quedó. Entonces, esos países desarrollados le apuestan mucho a la educación. Yo he venido diciendo a lo largo de estos años que busquemos la forma de mejorar la educación. Y le he hecho llamados así al ministro Esponda, que está joven y que sabe que esos 2 años de retraso de la pandemia, más no todos, pero un buen grupo de maestros que no quería dar clases al inicio, que las aulas estaban malas, que la bioseguridad paja, que no querían dar clases, o que estaban en contra de la nueva administración que dirige el maestro Esponda.
pues ahora nuevamente hay un plan. Yo creo que el profesor Esponda y su equipo están haciendo la lucha por hacer un buen trabajo. Si no educamos a los niños, si no educamos a la población, van a haber más sicarios, van a haber más ladrones, va a haber más delincuencia, menos doctores, menos profesores, menos arquitectos, menos deportistas. El país no se va a desarrollar sin educación. Por eso hoy vamos a hablar de este proyecto de declaratoria para la refundación de la educación en Honduras. ¿Qué es la refundación? ¿Es paja de este gobierno o de verdad le están apostando? Y el otro día yo propuse, y ya que está uno de ellos aquí, ojalá alguien le diga al señor comisionado presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, yo creo que el ministro de Educación, Conatel y las compañías de cable, las cableras, Tigo, Claro, Cable Color, tienen que ayudarle al pueblo. Estas empresas ganan muchísimo dinero y entonces que le ayuden a la población, que devuelvan algo de lo que el país les da. Entonces voy a saludar al ministro Daniel Esponda. Bienvenido, señor ministro. Buenos días, Raúl, un gusto estar aquí con ustedes y compartir con el pueblo hondureño y con nuestros compañeros maestros que se encuentran aquí en el set. Está don Bartolomé Chinchilla. Chinchilla es el vicerrector académico de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Bienvenido, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo especial al señor ministro de Educación, el magíster Daniel Esponda, y al licenciado Gerardo Lozano, del COPRUM. Saludo también a su teleaudiencia, que siempre está presente de este importante programa educativo. Creo que es uno de los más vistos en Honduras. Muchas gracias, bienvenido. Es un gusto que nos acompañe esta mañana. Gerardo Solano es dirigente del Colegio de Profesionales de Unión Magisterial de Honduras, el COPRUM. Fuerte en la lucha. Profesor, bienvenido. Gracias, Raúl. Gracias, señor doctor y el señor ministro de Educación. Aquí estamos para aportar y apoyar este proyecto de refundación de la educación en Honduras. Ministro, si me hablan los tres, proyecto declaratoria para la refundación de la educación en Honduras. Este gobierno maneja eso de la refundación. ¿Qué es la refundación de la educación en Honduras, de acuerdo al plan que tiene concebido usted como ministro y todo el equipo de la Secretaría? Bueno, en principio es un planteamiento de la Presidenta de la República, la necesidad de refundar el sistema educativo nacional. Y ayer pasó un hecho histórico, Raúl, porque por primera vez en la historia de este país, sin necesidad de presiones, sin necesidad de ataques, de persecución, todas las autoridades del sector educación, me refiero al rector de la Universidad Nacional, el rector de la Universidad Pedagógica, el director del Info, el director de CONEANFO y todos los que estamos relacionados en el sector de educación, el ministro de Educación, y nos sirvió como testigo de honor el viceministro de Educación de la República Hermana de Cuba. Firmamos la declaratoria por la refundación de la educación. Que estemos sentados a la mesa, los que hemos venido sosteniendo el sistema educativo, que hemos venido defendiendo el derecho a la educación, para construir la refundación de la educación, sin duda que a nosotros nos llena de muchísima alegría y de muchísima satisfacción, porque eso denota que hay una voluntad expresa de todos los actores del sistema educativo, los administradores del sistema educativo, que reconocemos que tenemos terribles problemas en educación y que es el momento de una vez por todas resolverlos. Eso en primera instancia. El concepto refundación en realidad es un concepto sumamente responsable. Es echar una mirada hacia atrás de lo que hemos venido haciendo y lo que estamos haciendo para poder identificar a dónde tenemos falencias, atacar esas falencias y poder mejorar. En la declaratoria de la refundación de la educación en realidad consiste en eso, en declarar que el sector de educación necesita revitalizarse, que necesita revisarse, y eso pasa no solamente por lo que estamos haciendo en la Secretaría de Educación, sino pasa también por ver la formación que está haciendo nuestra Universidad Pedagógica, con los egresados que le está entregando la sociedad hondureña, pasa por ver el nivel de profesional que está entregando la Universidad Nacional. Y uno de los elementos más importantes que tiene esta declaratoria es cómo vamos a orientar el sistema educativo nacional. El objetivo primordial del plan de refundación es
hacer del sistema educativo nacional la estrategia del crecimiento económico del país, es decir, alinear el sistema educativo a las potencialidades productivas del país, de nuestros departamentos, de nuestros municipios, de nuestras comunidades, pero sobre todo hacer de la educación la estrategia del desarrollo humano del país. Y esto bajo una lógica y bajo unos principios que la Presidenta de la República los dejó muy claros el 15 de septiembre. Ordenó al ministro de Educación, a la ministra de Cultura, al ministro de Planificación, desenterrar la memoria de Morazán. Y ese elemento es uno de los elementos más importantes que va a tener esta sexta reforma que va a sufrir el sistema educativo nacional. Es construir el ideal, construir el modelo, definir el tipo de hondureño y de hondureña que necesita nuestro país para sacarlo del terrible agujero en el que nos encontramos ahora, y eso nos permita también construir democracia. Y la refundación de la educación, esta gran sexta reforma educativa, va a ser morazanista. Y cuando nos referimos morazanista, estamos planteando seguir los ideales, pero sobre todo los principios bajo los cuales Morazán empeñó toda su vida. Y yo siempre digo esto, ¿no? La primera acción de Morazán como funcionario público en la Alcaldía Mayor de Tegucigalpa fue crear un impuesto especial para crear la Escuela de las Primeras Letras para los niños más pobres de Tegucigalpa. Y su última acción como funcionario público, siendo presidente de Costa Rica, fue la creación de la Escuela Luis Gonzaga, que hoy sigue funcionando en la hermana República de Costa Rica. Pero además de ello es toda la visión de Morazán de la instrucción popular, de la necesidad de formar a nuestro pueblo en elementos fundamentales como valores morales, pero sobre todo entregar las herramientas técnicas que le permitan ganarse la vida de manera digna. Eso es esta reforma, don Raúl, es encontrar un sistema educativo que en este momento el más grande de los problemas que tenemos es que está educando para el desempleo. Hay miles, millones de hondureños con títulos de colegios, con títulos de universidades que no encuentran una alternativa laboral, y no necesariamente significa que no estén bien preparados. Lo que significa es que nuestro sistema educativo no se ha actualizado y no ha ido al ritmo vertiginoso que tiene la sociedad del siglo XXI, y no estamos preparando a los profesionales que necesita el mercado laboral. Eso por un lado. Y por otro lado, importantísimo en el plan de refundación, que es un compromiso que hemos asumido, es trabajar todo el tema del cooperativismo y el desarrollo local. Si esta reforma educativa no está orientada a los objetivos de desarrollo sostenible, sin duda que va a fracasar. Pero lo más importante de todo esto es que los educadores, es decir, las 6 organizaciones magisteriales, están metidos de cabeza en el plan de refundación del sector de educación. Pues nosotros somos conscientes y lo hemos vivido. Ninguna reforma en el mundo, de ningún país, ya sea de izquierda, de derecha, o lo que usted quiera decir, puede caminar sin el concurso de los educadores. Y yo quiero saludar y felicitar a todos nuestros compañeros y compañeras maestras a nivel nacional. Este año es un día de logros para la Secretaría de Educación, don Raúl. Después de 2 terribles años con las escuelas cerradas, que los profesores se reinventaron, que los profesores sacaron de sus propios recursos, el 18 de abril volvimos a abrir las escuelas y siguen abiertas. Y el sistema educativo nacional solo se ha parado 4 días por las tormentas tropicales y los huracanes que hemos vivido en el país. Lo que quiere decir que hay una clara muestra y una voluntad expresa de los compañeros y las compañeras maestras para sacar adelante el sistema. Por supuesto que hay muchísimo que hacer. Y para muestra un botón, el día de mañana vamos a tener en el marco del plan de refundación del sector educación uno de los eventos más importantes de la Secretaría de Educación, que ahí nos va a acompañar la Universidad Nacional, las organizaciones magisteriales. Mañana comienzan a llegar a la ciudad de Comayagua, a Cita, que es una escuela agrícola que tiene el país, estudiantes y profesores de las 6 escuelas agrícolas del país para tener el primer encuentro nacional de escuelas agrícolas. Increíble, en Honduras nunca se habían reunido todas las escuelas agrícolas, y en el marco del plan que la Presidenta nos ha ordenado emprender, lo que estamos haciendo es construyendo una red nacional de escuelas agrícolas que va a venir en 3 niveles, que nos va a permitir hacer 2 cosas fundamentales. El plan, Raúl, ha planteado 5 elementos fundamentales para poder alcanzar 5 objetivos. ¿Qué planteamos? Primero, la alimentación escolar. Y yo quiero plantear esto para poder abrir la discusión. Miren, mucho se habla sobre los 200 días de clases. Nosotros lo que debemos de medir es cuántos conocimientos significativos estamos afianzando en nuestros estudiantes. Si nuestros estudiantes no comen, no van a aprender. Y hay regiones del país donde la desnutrición extrema rebasa más del 60%.
Entonces, ¿qué queremos hacer y cuál es el gran objetivo del Encuentro Nacional de Escuelas Agrícolas que comienza el día de mañana y termina el día domingo? Vamos a reunir a todas las escuelas agrícolas, vamos a definir un plan estratégico para hacer mejoras y transferencias genéticas tanto en especies animales como vegetales. El siguiente nivel de la red van a ser todos los colegios a nivel nacional que tienen bachillerato técnico en agropecuaria, para que podamos también hacer las bajadas y las transferencias genéticas, es decir, mejorar las razas de ganadería, de especies menores, de producción vegetal, de granos, etc. Y el tercer gran nivel, y es el sueño y es la tarea que nosotros tenemos, es que en todas las escuelas hondureñas tengamos huertos escolares, para que eso que produzcamos en las escuelas agrícolas, en los colegios que tienen tercer ciclo técnico en agropecuaria y en las escuelas, podamos complementar la alimentación escolar. ¿Usted cree que se va a poder hacer eso? No se va a poder hacer, lo vamos a hacer. Lo tenemos que hacer. No tenemos otra alternativa. Le voy a dar un ejemplo de lo que queremos hacer. Estoy anotando la fecha aquí para después reclamarles. ¿Se acuerdan cuando usted estaba del otro lado? Sí. Entonces, no, mire que se ríe aquel hombre. Yo me acuerdo que usted me dijo, no van a abrir las escuelas, me dijo. Bueno, y hubo un tiempo que no las abrieron. No, y aquí están abiertas. No, qué bueno. Es su chamba. Claro, ese es mi trabajo. Me acuerdo que ahora se le va a venir el magisterio encima, me dijo, no van a abrir las escuelas. Y ahí ¿Se le vino o no? No se acuerda que usted lo denunciaba a los cachurecos al inicio? Los cachurecos. Sí. Pero ahí están abiertas las escuelas. Pero se las tenían cerradas. Claro, pero las abrimos. Es mi trabajo. ¿Sí? Bueno, entonces por eso estoy anotando a ver si es cierto que esto agrícola va a funcionar. ¿Para cuándo va a empezar? Va a estar en su idea, ¿cuándo va a empezar eso? Mire, la red en el primer nivel la tenemos que fortalecer el próximo año. Es decir, este año vamos a sacar todos los lineamientos estratégicos para construir la red en el primer nivel. Este año ya se fue, ya lo quedan 2 meses. Sí, este año vamos a hacer todo eso. El siguiente año... 2 meses, 10 días. Sí, este año vamos a hacer todo el andamiaje. ¿Se está riendo el profesor? Sonriendo. Sonriendo. Lo que pasa es que hay cuestiones que hay que agregarle ahí, no solo las abiertas, y ahí está el ministro lo sabe bien, también haber controlado el COVID-19 dentro de las instituciones educativas no ha sido fácil, y los maestros lo han logrado a través del plan estratégico que han implementado. Sí, ese es otro elemento importante. Mire, nosotros este año, otra cosa de logro de la Secretaría de Educación, que yo soy muy satisfecho, hoy tenemos más de 100,000 estudiantes más en comparación a la matrícula automática que hizo el gobierno anterior en el año lectivo 2021. Y nuestros índices de exclusión educativa son bajísimos. Es decir, hemos sostenido la matrícula, rebasamos todavía el 1.834.000 estudiantes, si no me equivoco. Eso para nosotros es de mucha satisfacción, porque esos 100,000 niños, esos 100,000 jóvenes que están hoy en el sistema educativo, son 100,000 jóvenes menos que están expuestos a la violencia, que están en el crimen organizado, que andan perdiendo su vida. Son jóvenes que hoy, con todas las dificultades que tenemos, que estamos claros que tenemos dificultades, están en los salones de clase. Y eso es motivo de alegría para la Secretaría de Educación y debe ser motivo de alegría para todo el pueblo hondureño. Hoy tenemos 100,000 jóvenes más en el sistema educativo nacional. Ahora bien, las tareas no son fáciles. Mire, el plan en esos 5 objetivos que nos hemos planteado, alimentación escolar, que en Honduras los niños lamentablemente todavía pasan hambre. Segundo lugar, el tema de la infraestructura escolar. Miren, los 12 años que gobernó el Partido Nacional prácticamente no hicieron ninguna escuela y las reparaciones que hicieron fueron mínimas. Nosotros ya tenemos intervenido, a pesar que la ley de contratación del Estado, usted sabe que es altamente burocrática, ya llevamos intervenido ya en terreno casi 1,000 centros educativos. Y ahora mismo con la declaratoria de emergencia de los 90 días, que ya llevamos 22, vamos a intervenir un número también significativo, que por cierto las obras en los centros educativos afectados, no en todos, pero en un buen número de centros educativos afectados por los huracanes, ya comenzaron las obras. Y eso para nosotros también es significativo. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos por orientar el sistema educativo a las potencialidades productivas. Eso va a necesitar una revisión curricular, eso va a obligar a nuestra universidad pedagógica a poder a revisar sus currículum educativos y echar una mirada a qué es lo que estamos haciendo. Le doy un ejemplo sencillo y es un sueño para mí que podamos hacer esto, que es el tema de la doble acreditación. La Universidad Pedagógica en Centroamérica es referente en formación docente. Es la única universidad especializada en Centroamérica en formación de profesores. Y la Universidad Nacional es una universidad que ha tenido un repunte importante y está formando profesionales de alto nivel. Nuestra Universidad Pedagógica no forma ingenieros mecánicos, por ejemplo, profesores de mecánica automotriz.
la Universidad Nacional sí forma ingenieros mecánicos. ¿Cuál es el sueño? Como necesitamos profesores de automotriz, por ejemplo, que un ingeniero de la Universidad Nacional que haya pasado por la formación de la Secretaría de Educación pueda tomar una especialidad en la Universidad Pedagógica, que lo certifique, que tiene todas las capacidades pedagógicas y didácticas y se puede integrar a la vida académica y que nos sirva como un profesor de altísimo nivel para poder potencializar el sistema educativo. Ese es un tema importante. Ahora, ¿cómo vamos a abrir el sistema en el tema de educación para el trabajo que está en el plan de refundación, que es la educación popular de la que hablaba Morazán? De repente tenemos compañeros campesinos o campesinas que ya tienen familia, que difícilmente van a poder regresar a las escuelas agrícolas o que van a ir a las escuelas agrícolas porque tienen baja escolaridad a estudiar 3 años. Pero estas escuelas agrícolas, Raúl, se tienen que abrir, por ejemplo, le doy un ejemplo, un curso de riego de 1 mes o de 2 semanas, donde nuestros campesinos puedan ir a la escuela junto a nuestros estudiantes a tomar ese curso de riego o a tomar un curso de vacunación y desparasitación de especies menores. Eso es lo que queremos hacer con la red. Es decir, que el sistema educativo en esta reforma morazanista que nosotros estamos emprendiendo va a tener posibilidades de estudio no solamente en el sistema escolarizado que conocemos actualmente, sino que va a tener posibilidades que cualquier ciudadano pueda tomar cursos. Y mire qué bonito lo que ocurrió ayer. Ahí estaba el Info sentado a la mesa. Ahí estaba el ministro de Planificación sentado a la mesa. Ahí estaba CONEANFO, Secretaría de Educación. Entonces, tenemos una enorme posibilidad y no la podemos perder esta oportunidad. Solo déjeme ver qué piensan los invitados. Si acompañan al ministro de Educación, a todo el equipo de Educación en esto, pero voy a leer rápidamente lo que está opinando la gente. La calidad de educación pública y privada se mide de acuerdo a los avances y las calificaciones de sus estudiantes y a la calidad y profesionalismo de sus profesores en Honduras. En Honduras hemos ido en descenso. Hablan mucho y poca acción, y para un ejemplo deberían seguir o copiar el sistema educativo de uno de nuestros vecinos, Costa Rica. Incluso El Salvador, donde su gobierno está dotado de internet, la mayoría de los centros educativos y tablets para sus alumnos. Aquí se la robaron. En Costa Rica no hay analfabetismo, dice el empresario Ricardo Castillo. Por otro lado, aquí me dice don Carlos Chactur. Dice don Carlos: buenos días, los resultados del examen PISA de estudiantes de 15 años en 79 países y regiones de todo el mundo muestra que la mayoría de naciones latinoamericanas están entre los que tuvieron los peores resultados. Los estudiantes de China obtuvieron los puntajes más altos, seguidos de los Singapur, Estonia, Canadá, Finlandia, Irlanda, Corea del Sur, Polonia, Suecia, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Quien no entienda que una educación de calidad es la diferencia entre atraso y desarrollo, se irá dando palos de ciegos. No hay refundación que valga. Educar más que refundar. Saludos. Una educación de calidad debe comprender elementos como relevancia, el aprendizaje debe ser significativo, pertinencia, el centro del aprendizaje, el alumno, equidad, niveles de desarrollo y aprendizaje, sin importar la clase social, eficacia, propiciar un aprendizaje óptimo y eficiencia, uso responsable del recurso económico. Esto no se logra sin maestros de calidad. Señor vicerrector Bartolomé Chinchilla, ante la ponencia que hace de esta refundación de la educación para Honduras, el ministro, sus comentarios. Sí, efectivamente, muchas personas tienen temor al término refundar, ¿verdad? Y este término... Solo algo, la muchacha que trabaja aquí que es la maquillista, me dice, y tienen sus hijas estudiantes: buenos días, están abiertas las escuelas y los colegios, pero siguen las mismas condiciones deplorables, fatal. Sí, entonces le comentaba que este término ha estado circulando en los países de América Latina por hace ya varios años, y actualmente miramos un caso importante en Europa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recientemente inauguró el Consejo Nacional para la Refundación. Y un caso muy importante es ese compromiso que asume nuestra presidenta Xiomara Castro de implementar el plan de gobierno para refundar el país. Entonces, refundar significa transformar profundamente. Eso es refundar, transformar profundamente. Entonces, la refundación del Estado
implica transformaciones profundas para poder lograr la inclusión de los grupos sociales que han sido excluidos. Por consiguiente, un sistema educativo transformado puede contribuir a disminuir esas brechas entre los sectores incluidos y excluidos. Considero que el día de ayer, se marcó un hito histórico en nuestro país, ¿verdad? Porque los actores claves de todo el sistema educativo firmaron una declaratoria donde se marca ese compromiso, ese interés por hacer esos cambios profundos en nuestro país. Ahora vienen, ¿qué pasos siguen? Nosotros tenemos ya, creo, señor ministro, alrededor de unos 4 meses de estar trabajando en este tema de el poder trazar una hoja de ruta para implementar el plan de refundación del sistema educativo hondureño. Entonces, ayer dimos el primer paso. Tenemos que instalar, la presidenta instalar el Consejo Nacional de Educación. Se debe trabajar en el plan estratégico de la refundación del sistema educativo y obviamente con este trabajo colectivo nos va a permitir el poder analizar y definir ese tipo de ciudadano que queremos formar, lo que nos conlleva, por supuesto, a definir el nuevo modelo educativo de Honduras y, por supuesto, esto va a traer consigo un proceso profundo de transformación de la currícula hondureña. Esos son mis primeros aportes. Sí, y el profesor Gerardo Solano, el dirigente del Colegio Profesional de Unión Magisterial de Honduras, del famoso COPRUM, todo esto necesita el respaldo de todos los involucrados en educación y no digamos los maestros organizados en los diferentes como COPRUM. Perfecto. Me encanta lo que dijo el señor ministro de Educación, Daniel Esponda, cuando habla de construir. Y ese es el proceso de lo que es la refundación. Transformar, construir los pilares fundamentales de un sistema educativo, que es urgente y es necesario, bajo un modelo o un pensamiento pedagógico de Francisco Morazán, que eso es lo fundamental y una educación popular, lo que hemos estado estableciendo. Y nosotros como organización vamos a apoyar el gobierno de la República, un gobierno amigo con el cual nos hemos sentado a dialogar, hemos hablado, hemos dialogado y hemos llegado a ese ámbito donde se puede dialogar para sacar adelante el país. Lógicamente que hay algo muy importante, aquí lo decía el señor ministro, escuelas abiertas, pero también las escuelas abiertas hay un objetivo fundamental, cómo lograron los docentes controlar ese COVID-19 dentro de los centros educativos. No fue fácil, no fue fácil. Hubo momentos en que tomaron decisiones. ¿Y cómo lo tomaron esas decisiones? A través de los planes estratégicos que tenían implementados de bioseguridad dentro de sus centros educativos. Le voy a poner un ejemplo, Raúl, con todo el respeto que se merece. Comayagüela, por ejemplo. Yo tuve el caso de Comayagüela, de la escuela Lempira y la escuela Argentina. Ahí se dio un rebrote de COVID-19, pero estratégicamente los maestros inmediatamente controlaron esa situación para mantener la escuela, pero nunca la cerraron, nunca la cerraron. Y ese es un aspecto muy fundamental. Y el otro aspecto fundamental que en el plan de refundación es la parte que la habla el señor ministro también y está plasmado en el documento, que es la inversión en educación. Tenemos que invertir en educación y es la única forma de salir a cara adelante del país. Sí, voy a recibir una llamada del interior del país. Está desde San Marcos de Colón, don Lino Oliva. Don Lino, buenos días. Buenos días, amigos. Dios los bendiga. Amén. Gracias. Mire, quiero referirme a por ejemplo, la educación, piden copias demasiado, la situación está difícil, hombre, y antes no era como antes, que antes era con pizarra, ¿verdad? Y eso daña mucho porque la economía está bien fregada. Otra cosa, decía el ministro, por ejemplo, el gobierno anterior aquí en San Marcos de Colón, en el barrio El Esfuerzo, allí se hicieron 2 aulas bien preciosas. Otro kinder ahí en Melvillones, también se hizo, se remodeló y que está bien cheque, pues, y a nivel nacional
si todos los gobiernos cuando llegan hacen cosas buenas, aquí no hay que esconder las cosas y como le digo, esperamos que la educación pues mejore bastante, porque está bien trazada y con estos huracanes anteriores, eso destruyó prácticamente todo, pues la economía y prácticamente estamos fregados y espero que todo salga bien y Dios los bendiga. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias. La escuela Ramón, ya voy a mandarte unas fotos que me están enviando desde el occidente del país. Ministro, comentarios. Mire, yo creo que aquí hay, y el abogado Chaltura ha tocado temas importantes. Miren, y Honduras en política exterior educativa ya ha tenido también algunos logros. En el mes de abril tuvimos la ministerial del CEXICA en Panamá y hay una discusión importante, sobre todo por esto de PISA y ERCE, ¿no? Aquí se ha discutido mucho sobre las evaluaciones de PISA y aquí están, bueno, los compañeros conocen a profundidad el tema. Mire, las evaluaciones de PISA parten que los problemas externos o lo que no es, digamos, de lo que desarrollamos los profesores en el sistema educativo está resuelto. Le voy a decir 5 elementos que para nosotros es una necesidad y está en el plan de refundación. PISA asume que la alimentación escolar está resuelta. Entonces ellos solo miden desempeño, sobre todo matemáticas y español. ¿No han venido a Honduras? Sí, nosotros, el ministro Escoto hizo evaluaciones de PISA, pero para desacreditar a los maestros. Segundo, es el tema de infraestructura escolar. PISA supone que ya está resuelto todo lo de la infraestructura escolar. El tercer elemento es mobiliario. PISA plantea que los niños están en sillas ergonómicas, con equipos tecnológicos, etc. El otro elemento es la producción literaria. Mira, la Secretaría de Educación hoy todavía no tiene sello editorial. Por dicha, el 22 de noviembre, el próximo mes, vamos a lanzar por primera vez en la historia del país el sello editorial de la Secretaría de Educación, que va a llevar por nombre Sabio Valle. Y el último son los ambientes educativos. Y usted, cuando comenzó el programa, tocó un tema importante. Mire, la educación comienza en casa y los docentes debemos de reforzarlo en el sistema educativo. Pero esas habilidades sociales, por ejemplo, a PISA no le interesa. Las habilidades sociales de poder interactuar, de vivir en democracia, de ceder una silla, de saludar, esas cosas PISA no le evalúa. Nuestro sistema educativo se está replanteando en el plan de refundación del sector educación poder analizar todas esas aristas y fortalecerlas. Cuando yo le digo que Honduras ha tenido logros en política exterior educativa, nosotros propusimos en esta ministerial de Panamá que hiciéramos un ente regional para poder hacer el análisis de los avances en temas educativos. Y nosotros no partimos esta discusión solamente del desempeño en matemáticas y español, sino en el marco de estos 5 elementos: alimentación escolar, infraestructura, mobiliarios, libros y ambientes escolares. Ese organismo regional lo estamos creando ahora con todos los ministros y las ministras de Educación de Centroamérica. El plan de refundación también tiene en su lógica, en lo que hemos discutido que vamos a avanzar, es poder construir un organismo nacional integrado por las universidades, la Secretaría de Educación y Planificación, para que podamos estar observando el desempeño del sistema educativo, de todo el sistema. Porque ese es otro aspecto importante del plan. Miren, nuestro sistema educativo hoy no es sistema. La Secretaría de Educación administra 3 niveles del sistema y ese es el feudo del ministro o de la ministra. Las universidades allá, cada quien tiene su feudo. Nosotros en el plan de refundación queremos construir un verdadero sistema. ¿Y a qué aspiramos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer en nuestro gobierno? Por ejemplo, los títulos del próximo año de educación media van a ser digitalizados. El sistema los va a lanzar con sus nombres, los espacios para que los directores y los secretarios de centro solo peguen las fotografías, van a tener código de barra y esa data nosotros se la vamos a trasladar a las universidades públicas y privadas para que los estudiantes no tengan que andar haciendo toda esa burocracia de papelería, de montañas de papeles que nadie lee. Eso es un aspecto importante para modernizar. Y a la par entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Vamos a tener una plataforma de la Secretaría de Educación para que podamos verificar cuántos niños fueron hoy a clases. Si usted me pregunta hoy, Raúl,
Si le puedo decir ahora mismo, en tiempo real, cuántos niños están en clase ahora mismo, no le puedo decir. Tengo que esperar que me manden el informe de los directores municipales, distritales y departamentales para poderlo hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer con esos 5 elementos? Que lo vuelvo a repetir, el pueblo hondureño los tiene que tener claro. Son 5 elementos fundamentales. Primero, alimentación escolar. Nuestros niños y niñas, si no comen, si no van comidos a la escuela o no comen en la escuela, no van a aprender. Podemos ir 300 días de clase, 365 días de clase a la escuela y no van a aprender. Segundo, infraestructura. Reconocemos, sabemos, lo vivimos, que la infraestructura escolar no está bien. De 17,000 y pico planteles escolares que tenemos, necesitamos reconstruir más de 12,000, lo sabemos, estamos trabajando en ello. Tercero, el mobiliario, los libros de texto y los ambientes laborales. Y cuando me refiero a ambientes educativos, perdón, no me refiero solo a lo que ocurre todos los días entre profesores y estudiantes, que hago mío las palabras del profesor Edwin Oliva, que es nuestro secretario general. El milagro educativo ocurre ahí en el salón de clase, pero para que ese milagro ocurra, tienen que pasar otros elementos alrededor de la escuela, la comunidad, y este es un llamado que yo le hago al pueblo hondureño, la comunidad, la colonia, el barrio, el pueblo, tiene nuevamente que poner la mirada en el centro educativo. Solo lo voy a interrumpir un momento porque está Alba Rivas y está desde Patuca, Olancho. Doña Alba, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿La estamos escuchando? Sí, solo quiero opinar. Miren, yo, hay personas que solo tratan de juzgar y de juzgar y de juzgar, pero nosotros los hondureños tenemos que ver lo nuestro. No miremos Estados Unidos, que no miremos otros países, tratemos de mejorar nuestra educación. Porque miren, nuestros maestros, ¿cómo van a dar sus clases en sus aulas de clase, que a veces lo hacen a pura iniciativa, porque no hay cuadernos de trabajo, libros o sea, algo que yo no entiendo por qué nosotros nos ponemos a criticar cuando ya los alumnos en otros países tienen sus aulas bien adornadas, su computadora, todo lo necesario para que el maestro pueda dar la clase. Es más, con todos los medios proporcionados en un aula de clase, el maestro ni se molesta mucho. Pero aquí en nuestro país hay que buscar iniciativas, cómo el maestro le va a enseñar lo poquito que le va a dar a cada día. Entonces, nosotros los hondureños, preocupémonos por nosotros mismos, no busquemos otros lados. Yo he andado en aulas, tal vez en Estados Unidos, allá sí que es la misma enseñanza, somos los mismos maestros, los mismos educadores. Habemos pobladores que solo tratamos de criticar, de decir que los maestros no enseñan. Sí, en la viña del Señor ustedes saben que hay de todo. Hay maestros que se preocupan por sacar adelante a sus muchachitos, pero en cambio hay otros que solo no se preocupan, como que no tienen el amor a lo que están haciendo. Así es de que yo hago un llamado a los padres de familia, a los maestros que están allí, que traten de hacer las cosas bien, que los niños se les mire el adelanto, porque también les voy a decir una cosa, los niños vienen con grandes problemas de sus hogares. Hay padres, muchos padres muy irresponsables, que no les interesa de qué manera va a ir su hijo otro día a recibir sus clases. O sea que es algo, bueno, yo soy una maestra pensionada, así ahí les voy a hablar claro, para que me entiendan que yo hablo con base, porque son 38 años los que yo estuve allí, y entonces por eso yo les hablo con base de razón. Y muy buenos días, y que Dios los ayude y les dé sabiduría para que salgan adelante. Muchas gracias. Ahora, antes de que comente sobre ella, voy a aprovechar porque se me juntan. Buenos días, Raúl. Dentro de los muchos problemas estructurales del sistema educativo se puede incorporar la falta de atención psicológica de un buen número de estudiantes a nivel nacional. Por lo menos los centros grandes deben contar con un psicólogo de profesión para que ayude en cada centro. El consejero y el orientador tienen una función diferente. El niño, para que aprenda, tiene que estar acto. Emocionalmente puede tener los mejores planes, pero si no se cuenta con este proceso, es botar pólvora en sopilote. Otra cosa, se debe votar a los centros de herramientas tecnológicas y de otras con las puras uñas no se puede. Otros problemas del sistema educativo es que ellos se auditen a sí mismos, los maestros entre ellos se apañan.
Las distritales son maestros activistas del partido de turno. Debe cambiar ese clientelismo político en educación. Atención psicológica también es importante. No todos los niños están bien emocionalmente. Oiga, grandes problemas en sus hogares. De acuerdo. Y en ese campo ya estamos trabajando también. Estamos comenzando a contratar psicólogos. Pero mira, estos 5 elementos son ¿cuáles son los objetivos que nos planteamos en los primeros 9 grados del sistema, Raúl? Porque eso es lo que debemos de discutir en realidad como pueblo y por eso es tan importante la declaratoria. La declaratoria en realidad es un llamamiento al pueblo hondureño a que podamos construir esta refundación del sector de educación. ¿Qué es lo que queremos cuando los estudiantes lleguen al 9º grado? ¿Qué es lo que está en el tapete de la discusión? Número 1, que nuestros estudiantes puedan leer y escribir bien. Número 2, que sean capaces de analizar y comprender lo que leen y lo que escriben. El tercer elemento es que podamos desarrollar lógica matemática. Pero no estamos hablando de esa matemática memorística, ¿verdad? Que a algunos nos costó sangre. Estamos hablando de una matemática que la puedan aplicar a la vida y que les haga más fácil la vida a nuestros educandos. El cuarto elemento son las habilidades digitales. Que poder sacar el jugo de estos aparatos, a las computadoras, a la conectividad a internet. La mayor parte de los datos que se consumen en el país se consumen en redes sociales. No se consumen en investigación, no se consumen en aportes a la sociedad, se consumen en redes sociales. Y el último gran elemento, que sean capaces de transformar su entorno. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos como país? Que la comunidad, que el barrio, que el pueblo nuevamente abrace las escuelas y que las acompañemos. Y quien haga esa sabiduría, ese acompañamiento para que los profesores vayan todos los días a clases, para que atiendan las clases completas, tiene que ser la comunidad. Si la comunidad no se involucra, estamos perdidos. Ahora mire qué otro elemento importante ocurrió ayer. La Comisión de Educación del Congreso de la República, la mayoría de la Comisión de Educación, don Raúl, estuvo ayer en el evento y uno de los firmantes fue el compañero Edgardo Casaña, que es vicepresidente del Congreso y es presidente de la Comisión de Educación. ¿Qué estamos planteando nosotros en el plan de refundación de la educación? Bueno, Casaña, que es un profesor con trayectoria y trayectoria en el magisterio, bueno, al menos aquí los de Libre se juntan, pues, está bien. No, es cierto, pues. Pero ojo. No, pero está bueno que el vicepresidente de Libre está apoyando, claro. Y eso es bueno, todo lo que sea, porque igual los miembros del Partido Nacional que gobernaron 12 años se juntaban, pero qué bueno que en Libre no hay diferencia, como Libre es un partido que le gusta como digo, para no... La controversia. La controversia, está bien dicho. Pero Casaña, sí, lo vi ahí, y orgulloso Casaña levantando. Sí, claro, pero sabe que andaban diputados de otros partidos también. Porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y mire, todo redunda en los primeros 5 elementos. En la infraestructura, en el mobiliario, en los libros, y eso se hace con recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como sociedad? Tenemos que construir una legislación que nos garantice un porcentaje del Producto Interno Bruto para invertirlo en educación. Le voy a dar el ejemplo claro de la Universidad Pedagógica. En el año 2020 le redujeron casi 100 millones de lempiras al presupuesto. Y el año 2021 más de 125 millones de lempiras. Y les entregaron las escuelas normales. ¿Qué vamos a hacer con esas escuelas normales hoy? Con ese trabajo en conjunto que estamos haciendo. El próximo año las vamos a abrir. Y las vamos a abrir en modalidad bilingüe. Para formar profesores que sepan hablar inglés, que puedan enseñar en inglés y podamos instalar la enseñanza del inglés como segunda lengua en el sistema educativo nacional. Se me fue don Henry Valdivieso, tal vez recupera la llamada desde Comayagua, están llamando de todo el país. José Morelos de Sabá, Colón. Don José, buenos días. Sí, muy buenos días, licenciado Valladares y señor ministro de Educación y los acompañantes allí, ¿verdad? Mi saludo para ustedes y un abrazo a la distancia. Quería decir, ¿verdad?, que la refundación de la educación tiene que ser parte de un plan nacional que inicie con la estabilidad económica, política y social, porque esto va a garantizar que venga la inversión, ¿verdad?, internacional y que el gobierno y todos los encargados, ¿verdad?, de mantener la paz, la armonía, la democracia y el desarrollo económico del país se sienten con los empresarios para que hayan más fuentes de trabajo. En la medida que hayan más fuentes de trabajo, ¿verdad?, los padres de familia, las madres de familia, que hay una gran cantidad de madres de familia, madres solteras,
porque si ustedes escuchan, todos los días mueren 10 hombres y una mujer. Entonces los hombres estamos como en verdad en un momento de exterminio. Entonces hay gran cantidad de madres solteras que necesitan un trabajito para poder ganar dinerito y comprar comidita y el uniforme y los útiles para los niños. Eso da estabilidad emocional tanto a los padres como a los niños y los jóvenes que están en los colegios. ¿Por qué digo esto? Porque los maestros, yo soy maestro, y a nosotros nos toca andar solicitando con los amigos zapatitos usados de sus hijos, camisitas que van dejando los que ya estuvieron en la escuela y ya pasaron al colegio, ¿verdad?, de uniformes anteriores para poderlos vestir, y en los colegios hacen lo mismo, y buscando así pues el padrinazgo con algunos pequeños empresarios que hay en los pueblos, ¿verdad?, para que ayuden a los niños, a los jóvenes pobres, que por cierto son muy inteligentes, pero no tienen la oportunidad ni de comprar el uniforme. Entonces, y los zapatos, que es lo más básico, ¿verdad? Entonces, en este sentido, pues nos gustaría que el señor ministro pues haga énfasis en eso, en sus reuniones de ministros, ¿verdad? Que en la medida de que hay estabilidad económica en el país, eso va a fluir para que haya mejor educación. Gracias, don José Morelos. Buenos días, Raúl, me dice la licenciada Karin Yara. Quisiera hacer una pregunta a las autoridades ahí presentes. Dicen que van a refundar la educación. Eso es un término muy fuerte. Quisiera saber cómo lo van a hacer, qué herramientas van a usar, material académico, capacitación de los maestros, accesibles a las masas en el sector público. El problema, dice Karin Yar, no es únicamente la forma, sillas, aulas, etcétera, es el fondo de pedagogía, de capacidad. Refundar, un término bastante fuerte. Antes de que respondan mis invitados, aquí tengo también otra llamada desde San Pedro Sula, don Reinaldo Moreno. Don Reinaldo, buenos días. Buenos días, Raúl. Hernando Moreno, de San Pedro Sula. Perdón. Es que estaba escuchando acerca de los pilares fundamentales que quiere implementar el ministro, pero me parece que son meramente administrativos. O sea, para colocar pupitres y pintar y hacer estas cosas no necesitamos tantos genios. Lo que necesitamos realmente, y es que hablamos de la educación básica como que fuera, o sea, nosotros estamos entre la selva, no. Ahorita tendríamos que estar hablando de educación continuada, de avanzar un poquito. Porque yo también creo que una cosa es la educación de la casa, pero estoy plenamente convencido de que necesitamos formación profesional. Y ahí es donde nosotros tenemos que comprometernos, trazar metas, trazar objetivos, trazar lineamientos y hacer cosas que estén a la altura de lo que la gente espera. O sea, realmente, si bien es cierto que la educación escolar y la educación pública es una cosa, también es cierto que no es la miseria de la que todos estamos hablando, sí, que es que los niños esto, que los niños con lombrices, que los niños... No, está bien lo de la educación, me parece espectacular, la alimentación, todo esto. Yo tengo una escuela de gastronomía que es la escuela más importante que hay en San Pedro Sula, que se llama Hernando Moreno. Los invito a que me busquen en las redes sociales, Escuela de Gastronomía Hernando Moreno. Hemos egresado más de 1.800 profesionales que están triunfando a lo largo y ancho de todo el mundo. Nosotros, la formación que yo recibo, yo soy de Colombia, y la formación que recibimos es la del SENA en Colombia. Entonces, yo quería aportar eso, pero sobre todo quería decirle al ministro que nosotros estamos en pro de ayudar, de crear, de progresar, y estoy a su disposición. Entonces, desde esta óptica, desde esta experiencia, desde todo el trabajo que hemos hecho, estamos a sus órdenes. Nos deja el número ahí en producción. Pero cuando nosotros planteamos esto, don Hernando, estamos planteando al 9º grado, que esa es la educación obligatoria, digamos, o que deberíamos de aspirar todos. El siguiente nivel del sistema es precisamente lo que usted está planteando, que eso contempla también el plan de refundación. Lo que sucede es que si no tenemos bien definido toda esa estructura en los primeros niveles,
Por ejemplo, la educación preescolar, ¿verdad? Que en Honduras todavía es incipiente. Nosotros ahí necesitamos pisar el acelerador. Está comprobado científicamente que el nivel más delicado del sistema educativo son los primeros años de vida escolar de nuestros estudiantes. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer y qué es lo que estamos planteando nosotros en educación media? Primero, carreras habilitantes para el trabajo. Es decir, que los estudiantes puedan ir 1 o 2 años, ya sea al colegio o a una academia, como el ejemplo que usted acaba de dar, y eso lo puede habilitar al trabajo. Si puede tener un trabajo digno, decente, que le paguen de manera justa, va a poder tener recursos para poder proseguir estudios en el siguiente nivel o para poderse seguir profesionalizando. Es por eso el ejemplo que damos al inicio del programa del Encuentro Nacional de Escuelas Agrícolas. Le doy un ejemplo sencillo en Sabana Grande, que eso lo contaba yo ahora mismo que entré de ministro. Ahí en el técnico Francisco Morazán, Sabana Grande, vimos de hacer rosquillas. Hay un bachillerato en agropecuaria. Visité el centro educativo en la semana pasada. Terrible, yo ahí estuve en primer curso. No hay ni una tan sola vaca, no hay una gallina, no hay un cerdo, ahí no hay nada. Es una cosa terrible, dan ganas de sentarse a llorar. Pero el centro educativo le vamos a invertir más de 20 millones de lempiras y lo vamos a elevar a un bachillerato en industria de los alimentos, porque de eso vive la comunidad. Y vamos a fortalecer los talleres de agropecuaria y de hogar que tenemos ahí. Eso va a permitir que esos muchachos se vinculen rápidamente a la vida económicamente activa. Entonces, hoy hay un bachillerato en informática y un bachillerato en banca y finanzas. Y en mi pueblo no hay una tan sola ventanilla de banco. ¿A dónde van a trabajar esos muchachos? No, aquí apunté, pero tengo que hacer una pausa. Peritos y bachilleres. Ya ahí la gente no encuentra chamba. Sí, no. O sea, yo soy perito mercantil, pero la gente, bachiller y perito, aquí están, ya no hay chamba. Claro. Le voy a dar un ejemplo sencillo aquí en el set. ¿A dónde aprendieron estos muchachos a ser camarógrafos? Sí, En ningún lado, aquí les enseñaron. ¿Sí? ¿Y quién acredita que ellos son buenos camarógrafos? Su ojo. Entonces nosotros en el plan de refundación se ha venido trabajando en la Universidad Nacional, al doctor Raúl, hay que reconocerle eso, al ingeniero Ingrid y a otro equipo de pedagogos y de profesionales de educación de altísimo nivel. Han venido trabajando en el marco de cualificación. Entonces, nosotros debemos de generar estrategias para que cualquier espacio se pueda convertir en un nicho de formación, pero además de eso acreditarlos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Bueno, él es un operador de radio, él es un camarógrafo, él es un sonidista, y no necesariamente tiene que ir a sacar una carrera de 4, de 3 años. Eso lo pueden aprender en 6 meses, en 1 año. Estamos hablando de técnicos profesionales que habiliten al trabajo, pero además de que habiliten al trabajo, que tengan las habilidades sociales de, por ejemplo, seguir instrucciones, vivir en espacios comunes, ser respetuoso, educado. Eso es el logro del sistema educativo. Esa es la sencilla educación popular que Morazán decía que nos iba a hacer libres. Comentario, vicerrector, antes de la pausa, por favor, vicerrector Bartolo Chinchilla. Sí, con la pregunta que le hicieron recientemente, ese camino que nosotros ya emprendimos a través de esta declaratoria, nos permitió el poder identificar una serie de retos que enfrentamos y para dar respuesta a esos problemas fundamentales del país. Lo que decía usted, por ejemplo, la falta de empleo, ¿verdad? No es posible que sigamos educando para el desempleo, el déficit de la calidad, la emigración, el aumento del analfabetismo, todo el tema de deserción escolar, la exclusión e inequidad, el tema de pérdidas de aprendizaje. Entonces, esto nos ha permitido el podernos reunir y plantear una hoja de ruta que nos permita el poder atender estos problemas que se han presentado. Y para lo cual hemos identificado una serie de retos, ¿verdad? Una serie de retos. Primero, definir el tipo de hondureño y hondureña que queremos formar. Y para poderlo definir, no lo va a definir el señor ministro, no lo va a definir la academia. Tiene que ser una consulta ciudadana donde participen los diferentes sectores del país, ¿verdad? La empresa privada, las organizaciones populares, los gremios y otros sectores importantes. El otro aspecto que mencionó el señor ministro es que la educación debe ser pública y financiada por el Estado. Por lo tanto, se debe incrementar el presupuesto para educación.
pero que vaya orientado realmente para educación. Así es. ¿Verdad? Que llegue al aula. Que llegue al aula, porque si no, no estamos haciendo nada. Correcto. Elevar esas cifras. El poseer una visión conjunta sobre el sistema educativo nacional, producto de esa participación ciudadana. Otro reto importante que hemos identificado es ampliar la cobertura educativa. Bueno, el tener un sistema educativo nacional caracterizado por la equidad, por la pertinencia y por la calidad en todos sus niveles. Y otro aspecto muy importante, licenciado Raúl, es el tema de dignificar la carrera docente, ¿verdad? No podemos seguir con esa incertidumbre de si vamos a contratar o si se van a hacer concursos año con año, tener tanto docente desempleado, ¿verdad? Con bajos salarios. Entonces, eso tiene que cambiar, eso tiene que mejorar. Y el otro aspecto muy importante, que es un gran reto, es construir esas políticas públicas de bienestar y reivindicación social, que prioricen las poblaciones excluidas por sus condiciones de vulnerabilidad social, económica y política. Esos son alrededor de 7 grandes retos que nosotros identificamos, ¿verdad? Y hemos plasmado en esta declaratoria. Y ante esos retos, por supuesto, hacemos otro planteamiento. ¿Qué nos proponemos ante esos retos? Que posiblemente más adelante lo vamos a abordar, y finalizamos con la declaratoria, con los compromisos que asumimos las instituciones públicas para el éxito de la refundación educativa nacional. Sí, antes del profesor Gerardo Solano, don Henry Valdihueso, gracias por llamar nuevamente desde Comayagua. Don Henry, buenos días. Muy buenos días, Raúl, buenos días a todo el público hondureño. Quiero aprovechar el tiempo, yo sé que es corto. Estoy viendo el programa y este proyecto de refundación, pues es muy importante. En primer lugar, decirle al pueblo que no veamos la frase refundación desde el punto ideológico, porque entonces lo vamos a ver como un fantasma. Segundo lugar, es de tratar en la educación algunos aspectos muy importantes, como por ejemplo yo le decía que cuando se habla de pensadores, ideas del pasado en cuanto a la educación, pues se queda en un discurso bonito, nada más es bonito recordarlo, pero hay puntos importantes que hay que tomar en cuenta. Por ejemplo, en la educación hondureña, el presupuesto en educación que el Estado designa, en ningún lugar del mundo creo que la lógica nos daría para entender cómo puede ser mayor o súper mayor el presupuesto para las armas que el presupuesto para educar. ¿Cuánto vale un M16? ¿Cuánto vale todo el equipo que carga un soldado? Vale más de 6 meses de salario de un maestro de primaria. Todo el equipo que carga un soldado. Entonces, todas esas cosas hay que pensarlas bien. Si queremos refundar de verdad la educación, no podemos tener una educación miserable económicamente y bonanza para armas, que es lo que menos necesita un pueblo. Luego tenemos, en cuanto al sistema educativo, yo tengo cierto acercamiento con la Dirección de Educación Departamental en Comayagua, y yo he observado muchas cosas. Por ejemplo, la responsabilidad de los docentes, los directores municipales, por ejemplo. Nunca, yo escuché al ministro ahí hablar sobre la estadística, los informes que falta que manden estos señores. Nunca están acorde con el tiempo para presentar los informes, señor ministro, usted sabe. Nunca ellos mandan los informes a tiempo. Hacer que un director municipal de educación le mande los informes a tiempo de matrícula, de todo lo que tiene que mandar, es difícil. ¿Y sabe por qué? Porque son activistas políticos, no les pueden ni llamar la atención. Las direcciones departamentales no tienen ni siquiera un formato o un reglamento para llamar la atención a esta gente. Y todo esto atrasa el proceso educativo. La otra parte, señores, es que hay que crear en el maestro un verdadero amor a la educación. Yo soy docente, soy abogado, pero también soy docente de educación media, egresado de la pedagógica, y soy crítico en esta parte. Hay que crearle al docente más amor a la educación nacional. Y le voy a decir una cosa que yo creo que va a estar de acuerdo.
Todos los docentes que trabajan para el Estado tienen sus hijos matriculados y estudiando en instituciones privadas. No todos. No todos. No todos, podría quedarse un 5%, pero la gran mayoría tienen a sus hijos estudiando en escuelas privadas. No creen en el sistema educativo nacional. Hay que crearle más, hablando de Morazán, hay que crearle más amor a la educación al mismo docente. Y también hay que combatir la mediocridad. Hay mucha mediocridad en educación. Me refiero al docente. Hay que refundar al docente, hay que empezar por ahí. La otra parte es que el docente muchas veces se cierra en que falta tecnología, que falta el buen ambiente del aula de clases. Mire, señor, yo soy profesor de literatura y di clases de la pedagógica por más de 12 años. Cuando cerraron Comayagua me quedé desempleado. Yo le enseño literatura a un alumno debajo de un árbol. No necesito un aula con aire acondicionado y pizarra electrónica. Yo le saco a un muchacho haciendo poesía y escribiendo cuentos sin necesidad de un aula ambientalizada con aire acondicionado. Entonces necesitamos crearle más conciencia al docente en cuanto al amor por la educación. El amor por la educación es haber estado 30 años yendo repetitivamente a solo cambiarle la fecha a los planes de clases, ¿verdad? Es así que con todo respeto, la crítica la trato de hacer constructiva. Muchas gracias, Raúl, muchas gracias a los panelistas y a todo el público por haberme escuchado. A usted, profesor Gerardo Solano. Sí, bueno, interesante la opinión del público. Bueno, en este proceso yo me siento bastante alegre en el aspecto que hablan sobre la articulación del sistema educativo nacional. Eso es urgente y es una prioridad. Y en este caso las universidades también deben de reinventarse dentro de este proceso. Lógicamente deben de adaptarse a los nuevos cambios. La dignificación, decía el rector de la carrera docente, estamos totalmente de acuerdo. Señor ministro, yo creo que ya lo sabe, pero lo informó, pero casi siempre solo damos lo malo del docente, ¿verdad? Vemos lo crítico del docente. Ahorita tenemos a Gabriel Saldívar, tenemos allá en París, en el Museo del Louvre, un hondureño. Ahí, profesor de la Escuela Nacional de Bellas Artes. De Bellas Artes, de Comayagüela. Y de la Universidad Pedagógica. Sí, entonces tenemos. Nosotros lo apoyamos. Tenemos recursos humanos. Hay que apoyarlo. ¿Qué pasa? Y es cierto lo que dice. A veces nosotros nos miramos... Perdón, creo que es el primer hondureño que tiene una exposición en el Museo del Louvre, si no me equivoco. Es el primero, sí. Y así hay... Repítame el nombre. Gabriel Saldívar, de la Escuela de Bellas Artes, Comayagüela. Ahí, ahorita está exponiendo sus obras a nivel ya, que ahí es como dicen ahí en mi pueblo, ya es donde pesos mayores. Pues, ¿No tiene una foto de eso? Ahorita se la manda. Sí, yo tengo una, se la manda el señor ministro. ¿Gabriel? Gabriel Saldívar. Es profesor de la Secretaría de Educación en la Escuela Nacional de Bellas Artes y el Departamento de Artes de la Universidad. ¿Qué pinta? Pinta, es un artista plástico. Ahora mismo se lo envío. Sí. Él está ahí exponiendo. Es que yo sé de artistas plásticos y no tenía el nombre de él. Ahora mismo se lo... Y en este caso hay tanto, sí, en este proceso también de la articulación también me llama la atención de que se está apoyando el arte, la cultura e inculcar los valores dentro de la sociedad. ¿Por qué hablamos de la articulación? Porque se habla que debe de ser un agente de cambio en el desarrollo de la sociedad. Y para eso debemos de estar preparados. No le tengamos miedo a la palabra refundación. Hay muchos términos ahí que le meten, como dicen, el demonio a las palabras, ¿verdad? Y los cambios tienen que darse. Y debemos estar preparados para esos cambios. Bien, antes de la pausa voy a hacer otra llamada. Dame el nombre, por favor, Eddie. Voy a Santa Rita y Oro con don Cristian Urbina. Gracias por estar con nosotros. Don Cristian, buenos días. Muchas gracias. Es un honor dirigirme a nuestras autoridades y al pueblo en general que nos está escuchando. Mire, por años hemos hablado de, entre comillas, por lo menos, de una educación basada en competencias, y es que colocar los conocimientos al servicio de la sociedad. Me ha gustado el planteamiento del ministro cuando hablamos de refundar, que es realmente colocar la educación al servicio de una sociedad, pero ya de forma integral, al servicio de los campesinos, al servicio de las mujeres emprendedoras, al servicio del pueblo, de tal manera que la gente sienta que la educación lo alcanza. O sea, como hablamos en las universidades de lo que es la vinculación. En ese sentido, yo quiero pedirle a nuestras autoridades, especialmente al señor ministro,
nosotros estamos muy claros que es importante la infraestructura. Incluso nosotros hemos ido a tocar puertas allá a Tegucigalpa, ya nos ha aprobado, por lo menos está en parte de formulación, para reconstruir nuestro colegio acá en Santa Rita y Oro, el Gabino Vázquez y la Escuela José Trinidad Reyes. También hemos pedido una cita con el ministro, entendemos que ya él nos ha dicho el sí, para llevar a nuestras tribus indígenas, nuestros pueblos originarios allá, donde ellos no tienen una escuela para recibir clases. Eso es importante en la infraestructura, pero esta pandemia, compañeros ministros, familia que están ahí, nos dejó una gran lección. Lo más importante es en la educación, no son las aulas meramente, es el maestro y es el estudiante, porque estábamos fuera de las aulas. Yo he visto que grandes cantidades de presupuesto que reciben nuestras universidades, que reciben nuestros colegios, lo dedican a infraestructura, a hacer edificios, a mejorar las oficinas, y estuvimos prácticamente 2 años, donde los que estuvieron funcionando fue tanto el maestro como el estudiante. En ese sentido, creo que nuestros esfuerzos deben ir encaminados a que esa relación maestro-estudiante se potencie de tal manera que el estudiante pueda ser alcanzado por el maestro y el maestro pueda sentir la satisfacción de esa enseñanza. Estoy de acuerdo con lo que decía mi antecesor, de que hay que crear ese tipo de conciencia. No sé si en la cátedra morazánica, o al menos como se va a plantear ahora, después de que nuestra presidenta expuso, ahora va a ir un llamado a los maestros a que puedan realmente tener esa vocación, y en ese sentido el gobierno les ha entregado a los colegios magisteriales prácticamente la dirección de la educación estos 4 años, y confiamos de que muchas de las teorías que presentaban antes no se queden como teorías, sino que ahora que tienen la oportunidad de ponerlos en práctica, nos demuestren que tienen la razón. Le damos nuestro voto de confianza al ministro, le damos nuestro voto de confianza a las autoridades, pero esperamos de que la educación realmente pueda crecer en estos años en que estamos. Un abrazo desde Santa Rita. El costo de la vida en El Cairo subió tanto que el guardia Mustafa Gama tuvo que enviar a su esposa y su hija de 1 año a vivir con sus padres en un pueblo a 112 kilómetros al sur de la capital egipcia para reducir los gastos. Gamal, de 28 años, se quedó en El Cairo, trabaja en 2 sitios y comparte un departamento con otros jóvenes. Eliminó la carne de su dieta. Los precios de todo se duplicaron, se lamentó. No teníamos otra alternativa. En todo el mundo la gente enfrenta las mismas penurias y frustraciones que Gamal, dueño de un negocio de repuestos para automóviles de Nairobi, una vendedora de ropa en Estambul y un importador de vinos en Manchester, Inglaterra, se quejan de lo mismo. Un dólar cada vez más fuerte contribuye a que los precios de todo estén por las nubes. Esto agrava una situación muy precaria en la que familias soportan escasez y una escalada de precios derivada de la invasión rusa de Ucrania. Un dólar fuerte empeora un panorama ya de por sí malo para el resto del mundo, expresó Eswar Prasad, profesor de políticas comerciales de Cornell University. Muchos economistas temen que un agudo aumento del dólar genere una recesión mundial el año que viene. El dólar subió un 18% este año y el mes pasado alcanzó su nivel más alto en 20 años, según el índice ICE US Dollar Index, que compara el valor de dólar respecto a una serie de divisas. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Bueno, entonces este proyecto va a ser una realidad, esa refundación. ¿Qué comentarios tiene de lo que la gente está escribiendo? Espérenme, está don Luis Estrada de la colonia Cerro Grande. Qué bueno que la gente ha participado y tomando en cuenta que está el ministro, que está el vicerrector Bartolomé Chinchilla de la Pedagógica y está el profesor Gerardo Solano, que es el dirigente del colegio del COPRUM. Por favor, don Luis, gracias, buenos días. Don Luis. Bueno, buenos días, don Raúl y sus distinguidos invitados. Un saludo a todos los panelistas. Yo creo que ahora que la dirigencia magisterial prácticamente ha tomado la conducción del Ministerio de Educación, la dirección de la educación, es momento de demostrar entonces de que
sí es posible cambiar el sistema educativo nacional. Es decir, que no nos quedemos simplemente en los planteamientos que teníamos en el pasado. Demostremos que somos capaces de cambiar eso. Es necesario aprovechar la coyuntura política que presenta este gobierno y regionalizar la educación. No es posible seguir formando bachilleres en banca y comercio en lugares donde ni siquiera hay una ventanilla de banco. Tampoco debemos seguir formando bachilleres en informática, donde muy poca gente tiene computadoras y en algunos lugares a veces ni los conoce. Es decir, si la comunidad se dedica a la agricultura, formemos técnicos en agricultura para que se incorporen al proceso de trabajo de su comunidad. Si el quehacer fundamental de la comunidad es el trabajo en granjas marinas, formemos bachilleres en biología marina para que se incorporen a su entorno de trabajo. Creo que eso es realmente el sentido que debe tomar la educación, y a eso es a lo que debemos llevar la refundación de la educación. Y en el caso que tengo la oportunidad, que está el vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional, a mí me parece que debería ser un requisito sine qua non para graduarse en estos momentos de la Universidad Pedagógica Nacional, que todos los graduados salgan hablando el inglés como segunda lengua. Ya es bastante la cantidad de gente que está en los Estados Unidos y que manda dólares acá, y cuando llega allá el mayor problema que tienen es que no saben ni hablar de inglés. Creo que los nuevos egresados de la Universidad Pedagógica salgan con el inglés como segunda lengua es el principio para que podamos volver bilingüe la educación pública. Les agradezco por haberme escuchado y ese es mi criterio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tengo otra comunicación, gracias a la gente que está comunicando de todo el país. Voy a San Pedro Sula ahora, don Alcides Álvarez. Don Alcides, buenos días. Muy buenos días, don Raúl, señor secretario de Educación y sus otros panelistas. Yo soy miembro de la Sociedad Nacional de Madres y Padres de Familia, SONAMAPA, y quiero aprovechar la oportunidad, ¿verdad?, para saludarlos a todos, ya que hemos estado en un movimiento aquí en San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, precisamente porque se respete la ley. ¿Por qué respetar la ley? Lo mínimo que tenemos para este concurso docente, que tenemos pendientes y el que falta, es porque si no se respeta la ley, si nuestras autoridades no cumplen los parámetros establecidos en la ley, entonces ¿qué podemos esperar de lo que va a ser el docente en el aula? O de las autoridades, los distritales o municipales, ¿verdad? ¿Qué lineamientos van a tirar para formar a los niños en el aula? ¿Qué tipo de presiones vamos a recibir los padres de familia? Porque ya basta, tenemos varias décadas de estar sosteniendo al sistema educativo, ya prácticamente nos asaltan las APF por quitarnos los recursos que tenemos. Eso es un elemento ilegal totalmente. Los docentes carecen de conocimiento sobre los derechos que tenemos los otros ciudadanos, y es necesario respetarnos. Es uno de los puntos. El otro es, para las universidades, tanto autónomas como pedagógicas, la sugerencia sería que nos tomen en cuenta como organización de padres de familia para darles todo un lineamiento de ideas que tenemos por las situaciones que hemos vivido en las aulas, en los centros educativos durante las últimas 2-3 décadas. Y que seamos escuchados, pues. Nosotros aquí en el departamento de Cortés, en la primera semana y la segunda de este año, hicimos un plan de refundación donde estaba la base magisterial incluida, los estudiantes y los padres de familia. Fuimos los únicos que presentamos ese plan, señor ministro de Educación. Pero ahí hay muchos elementos puntuales que nos ayudarán a refundar la educación como corresponde, porque tampoco necesitamos seguir formando trabajadores del sistema. Necesitamos evolucionar en todos sentidos desde el punto de vista educativo, y ahí estamos dispuestos a aportar, ¿verdad? Y por favor, no nos excluyan más a los padres de familia. Somos seres pensantes, ¿verdad? Somos el poder del pueblo, el soberano que dice la Constitución de la República. Y también la Constitución establece claramente que los padres de familia tenemos derecho a elegir el tipo de educación que necesitamos a nuestros hijos, y esperamos, señor Esponda, que nos tome en cuenta y que resuelva
para el 24, conforme a la ley, a lo ya que es público, lo de los directores departamentales y secretarios, ¿verdad? Y allí vamos por buen camino y le damos la mano, lo acompañamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministro. En realidad eso es lo que plantea el plan de refundación. Miren, esta reforma, la refundación, esta sexta reforma que estamos emprendiendo de la mano de la presidenta Xiomara, en realidad es precisamente lo que acaba de decir don Alcides. Esto no va a ser una receta hecha por los tecnócratas de las universidades, del Ministerio de Educación, de las demás instituciones. Esto es una reforma. La declaración por eso es importante, porque hemos declarado lo que la academia piensa, pero en realidad esta reforma va a venir allá de las comunidades, y yo daba el ejemplo de mi pueblo, vamos a ver las potencialidades productivas, las necesidades que hay en los municipios, en las comunidades, y de ahí vamos a construir el sistema educativo. Y ayer lo discutíamos con unos compañeros después de la reunión, ¿cómo vamos a mandar este paquete de reformas al Congreso Nacional? Y nosotros pensábamos, bueno, creo que sería muy idóneo que esto sea una consulta popular, que la población no pueda definir a través de una consulta si la ley de participación ciudadana que emitió el presidente Zelaya en su gobierno nos permite consultarle al pueblo. ¿Qué es lo que nosotros sí queremos hacer y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una reforma que venga del pueblo, y necesitamos construir una reforma que sea tan buena, que sea del pueblo, que no importa quién venga a ocupar la silla ministerial o la silla presidencial, tenga que continuar con el proceso educativo, porque hay una cosa que sí debemos de tener claro, y el pueblo hondureño lo debe tener claro: los procesos de reforma educativa se demoran, llevan tiempo. Esto no es como hacer un puente o una carretera que en un par de meses ahí está la obra. Hoy nosotros estamos luchando por preparar a los hondureños y a las hondureñas que en 20 años van a estar dirigiendo el país, a los hondureños que en 10 años tienen que estar moviendo el engranaje productivo del país. Eso es lo que estamos, por eso es nuestra lucha, y por eso es importantísimo que esta reforma morazanista que ha declarado la comunidad académica del país, el pueblo sea quien la conduzca y sea el mismo pueblo quien la construya. Nosotros aquí no vamos a hacer nada por fuera de lo que piensen las comunidades y lo que obedezca a los intereses de la población. Y yo insisto con lo que decía don Alcide o el compañero atrás, y miren, no sigamos cayendo en esa trampa de que las reformas educativas no son políticas, son políticas educativas. Las políticas que ha vivido el país en los últimos 30 años en materia educativa son políticas neoliberales, conservadoras, y ahí están los resultados: escuelas destruidas, carreras no pertinentes, muy preocupados si el cipote puede sumar, restar, multiplicar, pero no le importa si puede sociabilizar, no le importa si es constructor de democracia, no le importa si tiene empatía con los demás, no le importa si le interesa contribuir de manera colectiva, excluyente. Mire, yo estoy muy esperanzado en todo lo que está ocurriendo, y vuelvo al Encuentro Nacional de Escuelas Agrícolas, que es un poco lo que planteaba uno de los televidentes que llamaba por teléfono. Es cierto que qué bien que venga el capital extranjero, ojalá que venga, pero que venga no a despojarnos, que venga a contribuir con la economía. Uno de los componentes en el plan de refundación del sector educación es el tema del cooperativismo. El día viernes que estemos en los talleres, porque el encuentro no solo es una fiesta, el encuentro vamos a tener talleres de discusión con los profesores que están allá en las escuelas agrícolas, con los profesores que tienen años de estar defendiendo y sosteniendo las escuelas agrícolas sin recursos. Esos son los que vienen a discutir al espacio. Nosotros solo somos el vehículo para que todos estos actores puedan activar. ¿Qué pretendemos nosotros entonces? Ahí nos van a acompañar también la gente del sistema cooperativista nacional, y van a tener participación también, porque ¿qué es lo que queremos? ¿De qué sirve que formemos agrónomos, técnicos agrónomos, tecnifiquemos nuestros campesinos, si no les enseñamos a producir de manera colectiva, y que la producción de manera colectiva, con semilla mejorada, con abonos, va a tener mejor rendimiento? Eso es precisamente lo que quiere hacer el plan de refundación. Le doy otro ejemplo sencillo. Mire, en La Mosquitia tenemos un colegio politécnico en Aguas, y vamos a discutir al Encuentro Nacional si ese colegio politécnico lo vamos a convertir en una escuela agrícola sostenible para cuidar la selva de La Mosquitia y enseñar a producir sin necesidad de escombrar. Eso vamos a ir a discutir. Ahora, elementos importantísimos
en el marco de lo que venimos haciendo este año, que venimos trabajando con las universidades. Por primera vez en la historia, la Secretaría de Educación va a tener revista indexada. Es decir, nuestros profesores que están investigando van a tener un espacio donde publicar sus investigaciones. Si Gerardo Solano en el salón de clase ha desarrollado un método de enseñanza de matemáticas, por ejemplo, lo va a poder publicar ahí y compartirlo con sus compañeros. Y si tiene libros, va a ir a ese comité que lo vamos a integrar con las universidades para poder publicar libros nuestros. Pero además de eso es que necesitamos tener recursos para poder invertir en educación. Entonces vuelvo a la red nuevamente. ¿Qué nos estamos soñando? Que lo vamos a ir a discutir, porque esa es una idea, lo tenemos que definir con los profesores, con las universidades. Queremos que nuestra Escuela Nacional de Escuelas Agrícolas tenga una marca para poder vender productos. Y que el 50% de las ventas de todos esos productos vaya al fondo de becas para becar a nuestros estudiantes. ¿Y eso cuánto tiempo se va a llevar desarrollarlo? Este año lo tenemos que hacer. Este año lo tenemos que hacer. No, este año ya no. No, este año... Mire, ¿el año que viene? No, todo lo administrativo lo tenemos que hacer este año. Es que ya solo quedan 60 y 70 días. Pero lo podemos hacer, Raúl. No, yo ojalá, Dios primero, si todo lo que es para Honduras, yo quiero. Mire, cuando sea el lanzamiento, me comprometo aquí, es más, cuando hagamos el lanzamiento de la marca... No nos demos paja. Vaya, cuando hagamos el lanzamiento de la marca, lo invito. No, pero no nos demos paja. No nos damos paja. Ajá, no nos está dando casaca. No. Mira, hace tiempo usted me dijo que no íbamos a abrir las escuelas. No, yo lo dudo, me dijo, no creo. Ojalá que las abran. Pues sí, igual. Don Marvin Ponce, Marvin. Pero Marvin Ponce, bueno. Don Marvin. Foro, buenos días, don Raúl. Sí. Buenos días también a los... Pérez, voy a aclarar aquí algo, Marvin, espéreme. ¿Que eso es Marvin Ponce bueno? Sí, el Marvin Ponce bueno, ya tiene que cambiar esa actitud, don Marvin. ¿Es Marvin Ponce bueno o este? Sí, lo vamos a escuchar. Marvin Ponce, sí. El político, el conocido. Marvin, buenos días. Con Marvin nos conocimos en la calle luchando. Buenos días, don Raúl Valladares, pues de potente foro, y al ministro Esponda, al vicerrector y al presidente de COPRUN. Me parece que este tema, Raúl, usted lo debería tener en la discusión pública, por lo menos este foro, cada 15 días, por el ministro Esponda o otros actores de la educación, porque la gente tiene que ir construyendo ese proyecto que tiene de refundación de la educación en una forma dialéctica, como lo plantea el doctor Esponda. Yo solo quería plantearle una cuestión, una idea que la planteamos varias veces en el Congreso cuando éramos diputados, era que hay que hacer un decreto que obligue a los padres de familia a mandar a los niños a la escuela, una obligatoriedad. O sea, es una cuestión y con cierta penalidad para al padre de familia que no mande a sus hijos a la escuela, porque yo creo que la irresponsabilidad a veces de la mala educación es la cobertura, y la cobertura a veces es por la falta de coerción para que los padres mandan a la escuela. Sabemos que hay dificultades económicas, que hay dificultades, pero ahí en la escuela tiene que haber una estrategia de trabajo social en cada centro educativo para que identifique a aquellos niños que tienen problemas de asistencia por problemas educativos, y a eso deben ir dirigidos los bonos de educación que se dan desde la Casa de Gobierno. Entonces ese tema me parece que debe ir en el plan de refundación, la obligatoriedad de ir a eso. Y también hay que hacer la estrategia también dialéctica. Hay ausentismo, ya cuando un niño falta 3, 4 días, entonces esos consejeros que hay en las escuelas y en los colegios se deben convertir como en cuasi trabajadores sociales de la educación. Tienen que ir a visitar las familias para ver por qué no están viniendo los niños a la escuela. Esas cosas son claves, porque yo creo que el proceso de refundación de la educación, que me parece muy correcto, como lo plantea el ministro, y cada vez que lo escucho lo veo bien claramente, me parece a mí que tiene que hacer una coerción para que vayan a la escuela. Eso se hace en Cuba, eso se hace en Argentina, eso se hace en México, porque si no se le quita el derecho a la educación al niño por la falta de responsabilidad del padre, porque lo pone a trabajar. Entonces ahí viene ese problema del trabajo infantil. Y lo otro también que también tiene que definirse bien claramente en ese programa educativo, cuando hicimos la ley de educación, se plantearon los condes, que era la forma que la sociedad se vincula con la educación. Fue rechazada por una parte del sector magisterial, porque se planteaba que era una cuasi privatización. Pero sí tiene que estar claro de parte del doctor Esponda cuál va a ser la vinculación de la sociedad, desde los padres de familia, las alcaldías, las organizaciones civiles que hay en los municipios, para que se incorporen al proceso educativo, porque
la tarea solo para el Ministerio de Educación es diferente. Y lo otro, ministro, me parece a mí que usted tiene todo bien claro, pero la Secretaría de Estado también tiene que sufrir un cambio en esa refundación. Claro. El ministro tiene que dedicarse a toda la actividad académica, pedagógica. La parte administrativa tiene que manejarla un viceministro, pero directamente él, hay un ministro de administración educativa y otro ministro encargado de la parte de infraestructura educativa, porque solo usted manejando tantos temas va a ser difícil que un ministro, por muy bueno que sea, le dé cobertura a un problema tan grande como este. Y lo otro, también tiene que haber más recursos para la educación, para atender esa problemática social que se da del ausentismo y también el retiro de los niños que no van a la escuela. Muchas gracias y me alegra su plan, ministro. Muchas gracias. Buenos días, qué bueno la actitud de don Marvin Ponce. Voy a una pausa, vengo con los comentarios. Vio que le dije que cambió de actitud. Creo que quedó un poquito frustrado porque cuando fue asesor no le pararon bola de seguro en eso. Pero usted le va a parar bola. Claro, porque que mire, si no hacemos esto... Me gusta la actitud de don Marvin Ponce. Por claro. cierto, Marvin lo voy a llamar, lo quiero traer mañana para un tema que quiero abordar y Alexander se va a comunicar con don Marvin Ponce. Sí, todos los seres humanos somos redimibles, hombre. Bueno, Marvin Ponce, hay que ser justo, cuando el golpe de Estado luchó, hasta lo fracturaron, lo golpearon. Estuvimos detenidos juntos, en la misma posta, allá en la Sexta, en Belén, sí. Carlos H. Reyes, Marvin Ponce, Juan Barahona. Bueno, ¿se acuerda que éramos como 60 estudiantes detenidos? Claro. Fue el día que le quebraron el brazo. No, ¿verdad? sí. No, las autoridades no fueron a sacar. Sí. Sí. A Marvin le quebraron el brazo, ¿no? Sí. A Carlos H. Reyes también. A Carlos, sí. Sí, claro. Mataron a un compañero, a Roger. Sí, Roger Vallejo, ¿no? Sí. Ojalá que Dios primero eso no se vuelva a repetir en el país. Bien, vamos al cierre del programa. Voy a dar inicialmente la palabra al señor vicerrector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, don Bartolomé Chinchilla. Gracias, señor vicerrector, por haber participado. Muchas gracias a usted, licenciado Raúl, por esta invitación. Ya con la firma de esta declaratoria, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán asume ese compromiso de apoyar este proceso de refundación del sistema educativo. Y, señor ministro, cuente también en todos los proyectos que tenga a nivel de la Secretaría de Educación el apoyo siempre permanente de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Agradecerle mucho, licenciado Raúl, por esta invitación. Bien, gracias. Quiero pedir disculpas. Tengo lleno el celular, las redes, pero no, son 3 invitados, más la participación que ha tenido la gente de diferentes partes del país por teléfono. Pido disculpas que no he podido leer todos los mensajes. También agradezco al profesor Gerardo Solano, que es dirigente del COPRUM, que ha tenido a bien venir esta mañana a la entrevista y participar. Profesor. Sí, buenos días. En este aspecto, gracias, Raúl, la invitación. Nosotros como COPRUM vamos a apoyar y acompañar al ministro, a las autoridades, a nuestra presidenta, en el aspecto de llevar a este proceso de dignificar la carrera docente. Hay 2 elementos muy importantes que quiero dejar claro. Uno, la inversión en educación, la inversión también en salud. Deben de ir a la par. Y ese elemento importante que mencionó el ministro, la alimentación, algunos no le prestan esa atención, pero un niño mal alimentado no puede aprender. Un niño anda pensando más en la parte estomacal. Y lo otro que debemos de tenerlo claro ante firma de esta declaratoria, la dignificación de la carrera docente y la articulación del sistema educativo deben ser fundamentales. Y yo felicito también al señor vicerrector por esta articulación de entre las universidades, porque debemos de construir un sistema educativo que sea de acorde a las necesidades de nuestro país. Muchas gracias. Cerramos con el señor ministro de Educación, el profesor Daniel Esponda. Profesor. Mira, de verdad que bueno, la presidenta ha depositado la confianza en nosotros y nosotros estamos muy entusiasmados, muy satisfechos. Hoy que estén sentadas las universidades públicas con la Secretaría de Educación, la Comisión de Educación del Congreso, todas las organizaciones magisteriales también sentadas a la mesa y sobre todo estoy entusiasmado con ese programa porque ver cómo la población está preocupada por el tema educativo, pero sobre todo proponiendo ideas y alternativas para solucionar los terribles problemas que tenemos en educación, sin duda que ese es el combustible para que nosotros sigamos adelante.
Yo debo decir que todo esto es posible gracias al liderazgo de la presidenta Xiomara. Mire, si la presidenta no tuviese como prioridad número 1 del país el sistema educativo, seguro este foro no existiría, ni la declaratoria del plan de refundación. Hoy el llamado que yo le hago al pueblo y dejarle muy claro es que tenemos instrucciones de la presidenta de que esta reforma debe de ser un consenso del pueblo y que lo vamos a hacer desde el pueblo, desde el barrio, desde las comunidades, desde los municipios, y hacerle un llamado a los alcaldes también, de todos los partidos. Nosotros estamos para construir, porque en los alcaldes, en la alcaldesa lo que vemos son los líderes de los municipios, allá tierra adentro y aquí en las ciudades. Solo construyendo un sistema educativo fuerte que garantice la construcción de democracia, que sea el revulsivo del crecimiento económico del país, pero sobre todo que forme a los hondureños y a las hondureñas en valores y en principios, y sobre todo morazánicos, es la única alternativa que tiene este país para salir adelante. Yo le agradezco mucho al canal y a usted, don Raúl, por abrir estos espacios donde uno puede plantear las ideas y es criticado, señalado de manera constructiva. Eso es lo que necesita el país, es la democracia. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, gracias a todas las personas que han participado y ojalá por el bienestar de todos nosotros, de Honduras, del futuro del país, de los niños, de las niñas, de los muchachos, de las muchachas, por el desarrollo de Honduras, que todo esto sea una realidad y que esta refundación de la educación que plantea el ministro y su equipo se haga una realidad. Buenos días, siga con Canal 11.